Retroalimentación sobre la práctica de observación que tuvimos en el grupo de tercer grado. La maestra Francisca López Gamiño y la maestra Guadalupe Marván, sus servidoras, somos evaluadoras certificadas por el INE y estamos en el proyecto de observación en el aula. ¿En qué consiste este proceso? El proyecto de observación en el aula y acompañamiento a evaluadores certificados nos ha permitido desarrollar 6 capacidades. Entre ellas está la de planear, la de comunicar, la de documentar, analizar y retroalimentar la práctica educativa, y por lo tanto vamos a llegar a la 6ª, que es autoevaluarnos como agentes partícipes del proyecto. Al maestro le agradecemos su participación porque sin su disposición no se hubiera logrado llegar a este proyecto. ¿Cuál es el propósito del proyecto? Dar a conocer al personal directivo y los docentes las capacidades que desarrollamos las evaluadoras en el proyecto de observación. Durante la observación y cuáles resultados de esa observación van a ser de utilidad para mejorar el centro educativo y la práctica del maestro. Las capacidades que anteriormente les habían mencionado, todas tuvieron una función. Iniciamos con la primera capacidad, que fue la de planear. En planear, las evaluadoras conocimos el contexto interno y externo de la escuela telesecundaria Guadalupe Victoria. Se tuvo un acercamiento con el maestro y conocimos su perfil académico, así como su experiencia a través de una entrevista con la maestra Fran y con el maestro. La segunda capacidad la desarrollamos en una reunión con los padres de familia del tercer grado. En ella nos permitió informarles a la comunidad escolar y a los padres de familia sobre el trabajo que realizaríamos nosotras como evaluadoras en el grupo de tercer grado a través de una presentación. También se redactó una minuta donde los involucrados aceptaban los acuerdos de la reunión, entre ellos que se iba a hacer una grabación de un video y este video se iba a subir a YouTube para poder analizar. La tercera capacidad es la de documenta. Una vez que ya observamos la clase, tuvimos que analizar, grabar un video, tomar fotos de los trabajos de los chicos para después hacer un análisis. En la capacidad de analiza, las evaluadoras, a partir de la información recabada, se hace una descripción del contexto, así como una valoración del trabajo que nosotros pudimos observar, enfocadas al desempeño del docente. Y bueno, ahora estamos concluyendo con la siguiente capacidad, que es retroalimenta. Esta capacidad nos permite valorar las fortalezas del maestro, sus áreas de oportunidad y asimismo nosotros tenemos que establecer un plan de mejora para que beneficie tanto al grupo, al maestro y en sí a la institución. Por último, vamos a hacer un cierre con la autoevaluación. Esa parte nos corresponde a nosotras, la maestra me tiene que evaluar a mí, yo la tengo que evaluar a ella y por lo mismo también tenemos que valorar el trabajo que realizamos como observador. ¿Cuáles son los elementos que se derivan de la cuarta capacidad que se analiza? Como ya les había comentado, tuvimos que realizar una serie de procedimientos que nos llevaron a una planeación. Después pudimos observar su trabajo dentro del aula. Asimismo, nos prestó su planeación y nosotros pudimos constatar si lo planeado era lo que se estaba desarrollando dentro del salón de clase. Pudimos analizar el tipo de tareas que realizaron los alumnos y tomar evidencias de los trabajos que ellos mismos realizaron. Al constatar su planeación con la ejecución del trabajo, nos dimos cuenta que muchas veces lo que planeamos no lo llevamos a cabo por muchos factores. En sí, todo el trabajo que se desarrolle debe de estar presente en la planeación. Pudimos describir el tipo de evaluación que utilizó el maestro y ver cuáles eran los que favorecían en el trabajo del alumno.
al mismo tiempo que si había una evaluación, una autoevaluación y una coevaluación. Y bueno, tuvimos que analizar si se logró el alcance del objetivo. Una vez de que ya se observó la clase, nos referimos a unas rúbricas y en esas rúbricas pudimos valorar el desempeño del maestro. ¿Qué aspectos consideramos? La planificación y su preparación, el desarrollo de la clase y cómo se desarrolló la enseñanza. La capacidad que estamos realizando se llama retroalimenta. En ella tenemos que ver las fortalezas que tiene el maestro, sus áreas de oportunidad y poderle sugerir un plan de mejora para mejorar la práctica educativa. Nosotros teníamos que presentar en esta ocasión, en esta reunión, el trabajo realizado, hacer una minuta y por lo tanto tomar fotos de evidencia para cerrar el proyecto de observación del aula. Maestro, muchas gracias, les agradecemos a ustedes que hayan estado aquí y bueno, a la directora también. Bueno, como dijo la maestra Lupita, esta sesión consiste en realimentar el trabajo que hemos venido desarrollando. Va a servir para que pues con el maestro y ustedes, los demás docentes, podamos tener un diálogo, estableciendo unas relaciones profesionales de manera horizontal. Aquí no hay directivo, no hay quien tiene mayor rango, sino que todos somos aquí iguales y bueno, vamos a entablar un diálogo entre nosotros. Bueno, ¿qué observamos en los planes que usted nos proporcionó, maestro? Lo que pudimos observar es que se requiere profundizar más en el conocimiento y ser más específicas en las prácticas instruccionales. Lo que veíamos, por ejemplo, en la planeación, como que faltaban algunos aspectos, como pudieran ser las adecuaciones, porque nosotros planeamos, pero después tenemos que hacer adecuaciones debido a muchos factores. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner un apartado de las adecuaciones que hacemos. También, ¿qué aspectos vimos en lo que es la planeación? Vimos que no se contemplan claramente las etapas de una secuencia, como puede ser el inicio, el desarrollo y el cierre. Lo que veíamos en el ambiente, o sea, en la parte del inicio, como que faltó una pregunta detonadora que hiciera más partícipe a los alumnos. También vimos que en el desarrollo tenía que participar un poquito más con los alumnos, moverse en todo el aula, con todos los grupos de una manera más frecuente. Sí lo hizo, pero como que faltó un poquito más. La explicación que da usted sobre las actividades que había que hacer, en ocasiones no resultaron muy claras porque el alumno se quedaba sin hacer las actividades que le estaba sugiriendo a los alumnos, por lo que usted tenía que repetir nuevamente las instrucciones de las actividades. Entonces aquí habría que cuidar un poco de que cuando demos instrucciones queden claras al alumno. ¿De qué manera? Bueno, pues le pregunto al alumno, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya te di las instrucciones, bueno, ahora tú explícame qué es lo que vas a hacer, para verificar que efectivamente al muchacho le hayan quedado claras y no regresemos a volver a dar indicaciones. Las preguntas que se hacían por parte de usted a los alumnos provocaban una respuesta inmediata del alumno, pero hasta ahí, o sea, no iba más allá el alumno de extenderse más en su explicación, y bueno, hasta ahí se quedaba, eran como pregunto, respondo y ya. Había un involucramiento moderado del alumno,
También otra cosa es la evaluación no quedó claramente establecida. Había un cuadro que tenían que entregar los alumnos, pero ese cuadro no se verificaron los muchachos daban sus respuestas, pero ahí habría que retroalimentar al alumno, ya sea con la participación de otros compañeros, preguntando pues qué opinan de lo que está diciendo su compañero, ¿no? ¿Es correcto, incorrecto? Porque observamos que algunos alumnos contestaron como causa de la crisis del 82, que era el tema que usted desarrolló, que una causa era la pobreza, cuando en realidad, bueno, él confundía causas con consecuencias. Entonces, eso habría que, como sugerencia, tomarlo en cuenta. La evaluación no quedó claramente establecida, ¿no? O sea, también faltó el momento de cierre. En el momento del cierre, los muchachos leen su cuadro, pero no hay una recopilación pues, de lo que se vio. O sea, como que habría que recabar todo el proceso que se hizo en el aula, como para que usted verificara que el tema quedó claro. Bueno, ahora hablemos de sus fortalezas. Su disposición a ser observado. No resulta fácil para las personas trabajar y que alguien nos observe y que sepa de antemano que de alguna manera estamos emitiendo un juicio sobre lo que se está realizando dentro del aula, ¿no? Entonces, esa es una gran fortaleza. Cooperar para que nosotros llevemos a cabo este trabajo del proyecto en el que estamos participando también es una fortaleza. Aceptar sugerencias que pudieran enriquecer el desempeño docente, también luego a veces el cerrarnos a que alguien nos diga cómo pudiéramos mejorar, pues también no cualquiera lo hace. También consideramos que bueno, es un maestro responsable con base en en las referencias que nos da la dirección. Es reconocido por los padres de familia, es decir que algunos padres de familia lo solicitaron en tercero para que diera clases a sus hijos, mantiene disciplina en el grupo. Ahora, vamos a pasar a lo que nosotros consideramos que pudieran ser sus áreas de oportunidad. Que su planeación contemple los momentos de la sesión. ¿Qué hago en el inicio? ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? ¿Y qué voy a hacer en el cierre? Siendo importante que en el inicio pongamos la pregunta detonadora y que sea una pregunta que detone el trabajo del alumno. También es importante ver qué herramientas de evaluación empleamos, ¿sí? Aquí dice qué aspectos, en su evaluación maneja qué aspectos se van a evaluar, pero no dice qué herramientas va a utilizar para su evaluación. Es necesario también profundizar en el contexto del alumno. Surgió por ahí una respuesta de los alumnos que se referían a la crisis actual, de decir el gasolinazo. A lo mejor ahí aprovechar eso, sí lo mencionan, pero de una manera muy superficial, pero sí a lo mejor utilizarlo como un detonador para hacer debate entre los alumnos, porque la participación de los alumnos fue muy pasiva. Pregunta usted, contestaban los alumnos. Entonces, aquí habría que aprovechar ese contexto actual del alumno y profundizar más en él. Realizar actividades dinámicas que se centren en el logro del aprendizaje, porque los alumnos son muy pasivos y pues aunque contestaban, pero eran así, pregunto, contesto y ya.
El lanzar retos cognitivos nos permite detonar más dinámicas de grupo, ¿no? Como pudiera ser, vuelvo al ejemplo del gasolinazo, ¿no? Hacer el cierre recapitulando todo lo que se hizo en clase y los aprendizajes que logró el alumno, ¿no? Es decir, a ver, tú qué aprendiste, qué de lo que vimos nos lleva al aprendizaje que usted marcó al inicio, escribió en el pizarrón y que bueno se leyó al principio de su clase, de verificar el logro del aprendizaje, ¿no? Y esto bueno se hace en el cierre, en donde pudiéramos hacer una dinámica como para que los alumnos retomen todo lo que trabajaron durante la sesión, para que nosotros verifiquemos que efectivamente el alumno logró un aprendizaje. ¿Qué sugerencias traemos para el plan de mejora? La planeación debe considerar los momentos, tipos y herramientas de evaluación, así como las adecuaciones. Ya habíamos hecho mención en esto, ¿no? Aplicar diferentes dinámicas que despierten el interés en el alumno y que sea más participativo. Tener evidencia clara del logro de los aprendizajes o dificultades que se presentan. Entonces, bueno, ahora si ustedes pudieran opinar sobre lo que nosotros hemos estado mencionando, pues sería enriquecedor. Recuerden que esta realimentación es un diálogo entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera usted opinar, maestra? Bueno, pues yo creo que es una, ¿cómo le quisiera decir? Una actividad realmente productiva, ¿no? Que en verdad sí necesita llevarse a cabo, ¿no? Como usted lo acaba de mencionar, a estas alturas los jóvenes en horas de clases, la mayoría como que son más mecanizados, ¿no? Como que, como usted lo dijo, ¿no? Yo pregunto, él pregunta, yo contesto, ¿no? Yo creo que irse formando de acuerdo a las clases, a la educación que el maestro les imparte, un criterio propio como jóvenes, como tales. Y la actividad que ustedes están llevando a cabo, pues va a ser muy benéfica y muy productiva para los alumnos. Maestro. Yo sigo aquí sentado. No, Sí, nosotros también nos nutrimos que de usted. que por la situación que se dio de cómo se dieron las cosas, obviamente la parte final de la evaluación pues no terminó, se vino un receso, ¿no? Finalmente, justamente ahorita acaban de estar haciendo un concentrado final de ese cuadro que formó parte de toda la secuencia. Lo que vimos fue una sesión que está dentro de toda una secuencia, ¿no? Entonces, hace rato estaban precisamente como que culminando con todas las sesiones de esa secuencia que tuvo que ver específicamente con la sesión de la crisis del 82, ¿no? Entonces, pero obviamente la secuencia va desde el 70 al 2000. Entonces, estamos firmando hace rato, ahorita, bueno, vino el maestro y ya tuvimos que interrumpirlo. Entonces, son de las situaciones que se mencionan, ¿no? Las adecuaciones. Entonces, las adecuaciones a veces tenemos que hacerlas en el momento, ¿no? Sí, como se mencionaba en la planeación. Yo no puedo adecuar para mañana porque eso que hoy llegó fue en el momento y pues le cortas ahí, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí debe contemplar en la planeación un apartado de adecuaciones. Cuando son las podemos señalar, ¿no? Y aún así luego nos suceden todavía imponderantes, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo estoy de acuerdo en lo que comentan. Sin embargo, los muchachos también traen su forma de ser. Los grupos son diferentes totalmente. Ellos no aceptan mucho el debate. O si lo hacen en forma de broma. Entonces, uno como maestro, mejor esa parte la evitas porque no nutre. Para no generar conflictos también. Y los grupos son diferentes, insisto. El grupo pasado, por ejemplo, ellos sí se soltaban con la discusión y aportaban sobre, si usted quiere en broma, pero sobre el asunto, sobre el tema, ¿no?
y estos chavos salen con otras cosas que no tienen nada que ver con el tema. Entonces uno también trata de controlar esa parte para no caer en este caso que estaban ustedes de alguna manera observando, pues me iba como que evidenciar más, no evidenciar, sino que yo sé que los muchachos me van a permitir un debate más sobre el nivel que desear, ¿no? Sobre el tema, sino que más bien me hace como de descontrol, ¿no? Ok, entonces sí son las adecuaciones de acuerdo a las características Exacto, de los alumnos. Y del momento, ¿no? Porque sí hay muchas cosas, ¿no? Hay ocasiones que se permite, a veces no sé, a veces vienen como, depende del estado de ánimo que vengan, como que es cuando uno aprovecha la situación y permite uno más discusión o más análisis, ¿no? Entonces es la parte en la que nosotros como maestros debemos estar como que atentos a ver cómo viene, ¿no? Porque hay días que de plano simplemente nomás no trabajan, Sí, no participan. sí, lo que observamos, bueno, es que se desarrollan pocas habilidades superiores de pensamiento, o sea, el preguntar y contestar de una manera muy cerrada. No permite desarrollar habilidades superiores de pensamiento. Y entonces, bueno, pues se trata que también desarrollemos esas y busquemos las maneras en cómo podamos desarrollarlas. ¿O qué opina? Pues sí, en ese aspecto a lo que dice el maestro, no nada más son diferentes grupos, ¿no? Yo creo que son diferentes alumnos, diferentes formas de pensar, y ya desde ahí parte para el reto que tiene el maestro, porque en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que si los agarran desde el primero, como que los van llevando y ya es un conocimiento de la problemática familiar, porque la problemática familiar tiene mucho que ver en el desarrollo del alumno en la escuela. Si habrá madres que lleguen y digan, no sabe qué maestro, a mi hijo exíjale porque yo a mi hijo quiero que dé y quiero que estudie, pero hay mamás que llegan y dicen, no, pues para que no esté en mi casa y no me delata, pues allá que le delata el maestro, ¿no? Y recargan la educación de los alumnos que les corresponde a los padres, se la dejan al maestro. Entonces el maestro tiene doble trabajo, enseñar y educar, porque así lo hacen aquí en la comunidad. Entonces, para mí yo creo que es un reto para los maestros el buscar las estrategias, porque yo creo que pues se tiene la capacidad, primero se tiene la capacidad, porque por eso están aquí, y de decir, él tiene esta problemática, él tiene esta, pero a lo mejor yo busco estrategias y busco la manera, y con esto voy a hacer que todos entren, a lo mejor no al 100, pero pues poco a poco, pues irlos integrando, ¿no? De alguna manera para que participen más. Sí, porque de alguna manera el dicho, como dice el maestro, ¿no? Dice, prefiero evitar ese debate, pero yo creo que sí insistir, o sea, un poquito, como dice la maestra, ¿no? Insistir un poquito, a lo mejor buscando muchas estrategias. Desafortunadamente, repetitivamente sería, ¿no? De que los padres de familia, allá está el maestro, allá que el eduque, cuando parte principal le corresponde a nosotros. Desafortunadamente los jóvenes hoy en día van de mal en peor, ¿no? En cuestiones mentales, en cuestiones de criterios, en cuestiones de cómo debatir a veces alguna conversación, ¿no? Entonces, si se pudiera, ¿no? A lo mejor no decir prefiero no, yo creo que mejor prefiero sí, pero sí buscando las estrategias para, como usted dice, ¿no? A hacerlos que vayan haciendo partícipes en todos los sentidos, ¿no? Porque desafortunadamente se forman unos criterios a veces tan negativos que no son criterios propios y no hacen un debate lógico o coherente de acuerdo a su criterio, sino de acuerdo al criterio de los demás, ¿no? En ese sentido sí, yo insistiría un poquito, ¿verdad? ¿No? De que sí es muy difícil y entrar en un debate con los jóvenes por la diferente forma de pensar, pero pues si los padres de familia deslindan responsabilidades al maestro que no le corresponden al 100, el maestro tiene su parte de responsabilidad con su alumno, pero pues si está en nuestras manos dar un poquito más, precisamente porque los jóvenes hoy en día están peor cada día, ¿no?
en ese cuestión de crear su propio criterio, y un criterio pues coherente, ¿no? No un criterio que formen de acuerdo a otros criterios. Entonces, Bueno, pues les agradecemos la participación en este proyecto. Agradezcanles, por favor, porque se me para y lo vuelvo a grabar. Les agradecemos su participación. Esperemos que, bueno, estos comentarios que han sido pues enfocados a mejorar el trabajo docente, el trabajo nuestro como evaluadores, pues nos permita ir mejorando la educación en el país. Muchas gracias.